Bueno, en primer lugar, agradeceros vuestra presencia esta mañana en esta convocatoria que hacemos desde el PSOE local de Alcalá. Saben ustedes que hemos concluido las elecciones municipales con un pésimo resultado para el Partido Socialista, pero ciertamente esto no nos va a amilanar en absoluto. Estamos persuadidos absolutamente de que podemos ganar estas elecciones generales en España, con la contribución que desde Alcalá lógicamente tenemos que hacer. Estamos convencidos que tenemos un proyecto de mayor estatura moral que el que representa la derecha, que también tiene un mayor nivel de eficacia económica demostrada en esta legislatura y que también, ciertamente, está suponiendo una posición diferente, en términos positivos, respecto a lo que supone crecer con el respeto a los sistemas naturales. No son cosas menores. La eficacia económica y la redistribución tiene que ver con la justicia social y eso, haciéndolo compatible con la sostenibilidad de los sistemas naturales, pues que hay gente que está diciendo de forma contundente que lo del cambio climático, por ejemplo, es una milonga, que eso no existe. Antes lo decía el señor Rajoy, pero ahora de forma mucho más contundente lo dice un partido de extrema derecha. Y yo no sé si hay alguien que tiene algunas dudas, más allá de lo que dice todos los científicos en el mundo, de que ciertamente hay una incidencia de lo que ha representado el avance de la sociedad hecho en base a un sistema basado en la energía procedente de las fuentes fósiles, que ha producido una alteración en uno de los sistemas naturales más sensibles, que es el clima, también la biodiversidad, pero en definitiva, cuando se está negando esto radicalmente, y hay partidos más con sentido de Estado, como es el Partido Popular, que está comprando esa propia mercancía, pues hombre, quedan muchas dudas más que razonables. Este año parece que la cosecha de aceituna va a estar como o peor que el año pasado. El año pasado ya estuvo muy mal. Ojalá el año que viene no estemos en los mismos parámetros. Sequía ha habido siempre. Lo que está aconteciendo ahora es que en un momento de desarrollo del olivo, cuando está en la fase de floración y maduración del fruto, está habiendo temperaturas absolutamente desmesuradas para esa época, lo que está impidiendo, habiendo un cuaje del fruto de la aceituna en condiciones normales. ¿Tiene eso que ver con la alteración del clima? Yo creo que sí. Si eso está aconteciendo y nos está afectando a la economía, a la vida, es un poco demencial negar que todo esto no tiene consecuencias y no vamos a estar haciendo una política que trate de, al menos, bueno, si no eliminar radicalmente, porque es imposible, pero sí hacer una transición a una economía que no esté sostenida y apoyada en energías fósiles y, por tanto, pues, seamos capaces de revertir lo que supone ese proceso de degradación de los sistemas naturales, especialmente del clima. Cito esto porque me parecen temas muy relevantes. Igual que me parece muy relevante un partido que está negando que lo que supone un proceso de avance, hecho además en el 2004 por parte de todos los partidos, aprobando la ley contra la violencia de género, pues ahora se empieza a cuestionar. Se hizo en España, dio lugar al Acuerdo de Estambul, todos los países desarrollados están conteniendo, lógicamente, y respetando ese compromiso, y ahora, de nuevo, toca la regresión a la caverna, ¿no? Volvemos a sustituir esto de la violencia de género, que es un hecho real, cultural, de un país donde el que se ha sentido fuerte, el hombre, el macho, ha abusado históricamente de los débiles, las mujeres y los menores, y ahora volvemos a la violencia intrafamiliar. Y lo peor no es que lo diga este partido, lo peor es que lo está comprando el partido. Esa traducción de la violencia intrafamiliar, al final es, volvamos a la maté porque era mía. Esta es la versión más dura y más descarnada de lo que supone la regresión a etapas que se supone que la sociedad civilizada ha ido ya superando. Por tanto, no son asuntos menores lo que se discute en esta próxima campaña electoral, más allá de la parte que efectivamente afecta de forma muy directa a los ciudadanos, que es la actividad económica, el empleo, las prestaciones sociales,
todo lo que representa el avance en derechos civiles, que es lo que está en juego en este momento. Por eso decía que, más allá de la coyuntura de las elecciones municipales, en las que nosotros ciertamente... Lo que no se me ocurrió después de perder las elecciones es hacer un reproche colectivo a los ciudadanos que han votado al Partido Popular, porque no he dicho que el pueblo ha elegido a Barrabás. Hemos respetado la voluntad. No nos ha gustado el resultado, ciertamente, pero lo que tenemos que hacer es trabajar para intentar darle a los ciudadanos argumentos para que acaben apoyando al Partido Socialista. Partido que tiene 144 años de historia en España, fundado en 1879, y en Alcalá el año que viene hace 100 años que está constituida la agrupación local del PSOE. Bueno, ciertamente, enfrente está un partido que fue fundado, lo digo en términos descriptivos, por 7 ministros de la dictadura y que luego ha evolucionado. Denominaciones, era Coalición Democrática o Alianza Popular, en fin, han tenido diferentes. ¿Qué representa, por tanto? Por eso decía que tenemos un proyecto de mayor estatura moral, un proyecto de mayor eficiencia económica y un proyecto que respeta los sistemas naturales. Nuestros valores no están derrotados en absoluto y vamos a seguir peleando con la convicción total de que podemos conectar con la mayoría de los ciudadanos y recuperar lo que en otro tiempo hemos tenido en términos de mayoría en Alcalá, en Andalucía, en Jaén y en España. Puede construir una sociedad decente sobre la base de la mentira y la podredumbre que representa. Y lamentablemente tenemos muchos ejemplos de esto en el ámbito nacional, en la esfera internacional, también lo hemos tenido en la esfera local. En el momento en que ha sido la campaña electoral. Yo escribí una carta dirigida al señor Peñalver en su momento, un artículo de opinión, pero ciertamente tenía que haber con unas manifestaciones suyas basadas en la mentira. Yo estudié con los jesuitas hace muchos años, claro, como entenderán ustedes, tengo ya una cierta edad. Y soy egresado de la Escuela de los Jesuitas y de otros muchos sitios desde hace muchos años. Pero me enseñaron a no mentir, porque me parece que efectivamente en una sociedad donde los valores de la ética y de la moral se pueden sostener, la mentira no puede formar parte de la moneda y del uso de cambio que habitualmente se hace. Y, lamentablemente, eso es muy frecuente en el ámbito de la derecha. Yo escribí ese artículo cuyo título era «La mentira, una perversión moral». Sigo sosteniéndolo. Me dijeron que iba a contestar el señor Peñalver en su momento. Estoy esperando la contestación. La mentira cuando acaba haciéndose de ella un instrumento para el combate político. Pero voy al tema que yo quería contarles hoy. Estos son 4 consideraciones previas. Y sobre es que hay no un ejemplo, hay muchos, ¿no? Evidencia que se iba a hacer en Santana, supuestamente, sobre un terreno donado, cosa que es mentira. Hasta el vicepresidente de la Junta de Andalucía que viene aquí, al convento de la Trinidad, dice, llevamos 12 años esperando, me lo dijo a mí en sede parlamentaria, se puede ver, está grabado en todos los registros del Parlamento. 12 años esperando que esto se rehabilitara y en los 2 últimos los hemos hecho. No se puede ser más desvergonzado y ser más indecente cuando se sostiene esto públicamente, ¿verdad? ¿Quién le dijo al señor vicepresidente del gobierno andaluz cuando vino esto? Pues no había más cumplido. El adorno de la manipulación y la mentira ha sido reiterado y frecuente. Y lo es en el ámbito, lamentablemente. A base de mentiras y de patrañas no se construye, como digo, una sociedad decente. España, como el resto de los países de la Unión Europea, ha tenido que afrontar 2 crisis con un intervalo de 10 años. Una de origen especulativo financiero, acompañó además de una burbuja inmobiliaria en España tremenda, que tuvo unas consecuencias sociales y económicas de un grandísimo impacto en la sociedad española. Esa le tocó lidiarla y afrontar la forma de salir de esa crisis al Partido Popular y al señor Rajoy. 10 años después, otra crisis con graves consecuencias sociales y económicas, de origen sanitario, a un problema de salud pública en todo el mundo, que ha sido afrontado por otro gobierno. Los caminos y los itinerarios utilizados en cada caso son diferentes, radicalmente diferentes.
en aquel momento se fue a apoyar a los que estaban en una posición de privilegio, por ejemplo, entidades financieras, 60.000 millones de euros, y a partir de la columna vertebral de aquellos que estaban en una posición más débil. Por ejemplo, pensiones, que es de lo que quiero hacer referencia hoy. ¿Qué representó las pensiones? Bueno, a mí me tocó en el Senado en ese momento. Estaba el Partido Socialista en la oposición. Y se aprobó la ley llamada desindexación de las pensiones. Es decir, lo que representaba algo racional y sensato, que era que las pensiones estuviesen revalorizadas con arreglo al IPC, para que una pensión exigua no fuese perdiendo paulatinamente cada año poder adquisitivo, se hizo una ley para que la revalorización, la subida, fuese solo el 0,25%. Es decir, los objetivos en política económica de la Unión Europea, de la Reserva Federal Americana y del Banco Central Europeo son que la inflación esté situada como deseable en el 2% aproximadamente anual. Imaginamos que estamos en ese horizonte del 2% anual como óptimo, como deseable. Si la revalorización de la pensión es el 0,25, estamos perdiendo un 1,75. Ya no digo con este año, con el 8% de inflación. En 10 años, ¿qué está pasando? Que una pensión que de media en Alcalá, por ejemplo, está en 850 euros, no son de 850, son algo menos. En 10 años, con ese esquema de subida del 0,25, independientemente de cuál sea la inflación, las pensiones están perdiendo el 20%. A alguien que acabe teniendo 840 euros de pensión media, si en 10 años se le acaba reduciendo el 20% su capacidad de adquirir bienes y servicios, ¿hacia dónde estamos caminando? Pues esta es una forma de afrontar la salida de la crisis en aquel momento por un gobierno de derecha. Es decir, ponerle el pie en el cuello a la gente que es más débil. Vamos a hablar de otras muchas cosas, de lo que ha representado el escudo social en este momento, pero como quiero centrar solo el tema de las pensiones, no lo voy a hacer. En este momento, lo que ha hecho un gobierno en una crisis con consecuencias también muy graves ha sido, primero, conseguir y combatir en Europa para que haya el mayor flujo de recursos que nunca ha existido en la historia dirigido a la inversión y a la protección en España. El llamado Fondo Next Generation, que está representando una cantidad de recursos extraordinario para la economía, para el empleo, para la actividad de protección de autónomos, de empresas, de políticas sociales, como nunca ha existido. Y dentro de eso, un colectivo vulnerable, un colectivo necesitado, por lo menos, de mantenimiento de su capacidad de compra de bienes y servicios, son los pensionistas. ¿Qué se ha hecho? Pues ciertamente revalorizar las pensiones con arreglo al IPC. Este año el 8,5%. Ojalá el año que viene tenga que ser solo el 4 o el 3, porque la inflación esté en esos niveles, pero no el 0,25. Si les doy los datos locales, en Alcalá hay en torno a 6.000 pensionistas. 6.000 pensionistas. Es decir, el 27% de la población aproximadamente alcalaina son pensionistas. Y referido al censo electoral, de los 17.000 electores que hay, casi un tercio, bueno, casi un tercio no, más de un tercio son pensionistas. La pensión media está en 841 euros. Cada mes, las pensiones en Alcalá representan unos ingresos de 5 millones de euros. Es decir, 60 millones de euros al año son lo que proceden de los ingresos que los pensionistas cobran en Alcalá. El conjunto de las pensiones, la renta procedente de las pensiones en Alcalá, supone el 25% de la renta alcalaína. Es decir, la cuarta parte de toda la renta que se genera en el municipio procede de las pensiones. Tiene dos dimensiones, una de carácter individual, que es que efectivamente el que tiene una pensión media de 850, da igual que sean 1.200 y otro la tendrá de 700, todo lo que recibe lo dedica al consumo y a la compra, claro. Con esos niveles no se puede ahorrar mucho, ¿verdad? Cuando se le añade un poco de dignidad a la gente revalorizando las pensiones con el IPC, además se está haciendo una aportación a la economía local que está permitiendo que efectivamente la actividad económica aquí, los negocios, los comercios, los bares, la industria, hay más capacidad para comprar, para adquirir suministros, bienes y servicios que en definitiva alimentan también la economía de Alcalá.
¿En qué? 25%, ya le digo, de las pensiones, perdón, del PIB, de la renta alcalaína, el 25% procede de las pensiones. Si en lugar de un gobierno del PSOE como ha existido, un gobierno progresista en España ahora, hubiera existido un gobierno de la derecha, en estas mismas circunstancias, un 0,25%. Es decir, de los 12 millones de euros que ha representado de incremento cada año, 12 millones de euros más, consecuencia de la subida del 8,5%, es decir, 1 millón más al mes, 12 millones, 12 meses, 1 millón más al mes ha representado la subida en estas circunstancias. Hubiera representado 600.000 euros más, de 12 millones a 600.000 euros, es decir, apenas 50.000 euros mensuales, sobre 1 millón de euros mensuales que ha representado con este gobierno. Sobre esto es sobre lo que tienen que reflexionar, yo creo que los pensionistas. ¿Qué supone? Dos formas de estar en el mundo diferentes. Pensar que es razonable que gente que tiene unos ingresos bastante limitados no acabe teniendo un camino de pérdida paulatina cada año de su capacidad de compra de bienes y servicios, sino por lo menos mantener ese nivel de adquisición de bienes y servicios con el incremento del IPC. Y eso es lo que se ha aprobado en una ley. Ley que se contrapone a la que se aprobó en el 2000, creo que fue 12, sobre desasión de las pensiones. Me coge mirar el Senado. No es nada relevante. Pero cito lo del Senado por una razón que me viene a la cabeza en este momento. El señor Feijóo, que ha abanderado el voto en contra de esta ley, el señor Feijóo, tiene una remuneración, ahora, en el Senado, de 72.950 euros. Que mal, ¿verdad? Brutos, cierto. 72.900 euros. Le hemos preguntado, desde el Partido Socialista, cuál es la otra fuente de ingresos que tiene procedente de su partido. La contestación es la callada por respuesta. No lo va a hacer antes de las elecciones, ya se lo digo yo. No lo va a hacer. Los ciudadanos españoles tienen derecho a saber que una persona que se dedica a la política, si es del Partido Popular y es dirigente del Partido Popular, tiene una fuente de ingreso que procede de la institución y otra fuente de ingreso que procede de lo que le paga su partido. Que, por cierto, es bastante más elevada de lo que cobra de la institución. Nos lo contará después de las elecciones. Como ocurrió con el señor Arenas en el 2010 y 2011, que se le emplazó a que dijera cuánto cobraba, que hiciera pública su declaración de la renta, y nos enteramos en aquel momento que en el año 2010 había cobrado 96.000 euros, aparte de sus ingresos institucionales, 96.000 euros de su partido, y en el año 2009 106.000 euros de su partido. Si hacemos una extrapolación de lo que puede representar lo que cobraba Aznar y Rajoy, procedente de su partido, estaba en torno a los 19.000 euros mensuales. 19.000 euros mensuales procedentes de su partido. La siguiente pregunta es, ¿de dónde proceden los ingresos que un partido como el Popular se permite pagarle a los altos cargos? ¿Alguien la puede responder? Esto es de lo que hablamos, de decencia en la vida política o de opacidad encubriendo cosas que no son confesables. Yo he sido senador. Voy a hacer la declaración de la renta del año 2022. Tengo una aportación hecha con arreglo a la legalidad de más de 4.000 euros para la financiación del Partido Socialista. Publicados, en nómina, conocidos por Hacienda, que además tiene una deducción en la renta, ¿verdad? La diferencia entre el Partido Socialista y el Partido Popular es que el Partido Socialista, aparte de las cuotas de los afiliados, los cargos, hacen una aportación mensual sustancial para financiar los gastos que representan las campañas electorales y todo lo que supone el funcionamiento del partido. Con arreglo a la ley, cuidado. Pues de esos 4.000 y pico euros que yo, de mis ingresos, he ido aportando, en su contrario, en el Partido Popular, no es que los dirigentes del Partido Popular aportan nada a la financiación del partido, es que se llevan
una cantidad extraordinariamente elevada como complemento de sus ingresos. Es decir, si cobra 72.000 euros de sus ingresos como senador, es bastante probable, digo, aunque no lo cuenta, pero si hacemos una estimación de lo que representaban los ingresos de Rajoy y de Aznar, es posible que se esté llevando 250.000 euros procedentes de su partido, sumados a estos. ¿Les parece a los ciudadanos decente esto? ¿Les parece decente que un partido y un dirigente que vota en contra de la subida de las pensiones para gente débil con arreglo al IPC se permita cobrar 20 veces o 25 el salario mínimo interprofesional y no se les caiga la cara de vergüenza? ¿Quién de esto va a estas elecciones? De ver lo que representa la decencia y la indecencia. ¿A alguien le puede parecer duro esto? ¿Verdad? Describo solo acontecimientos. Bueno, lo normal es que a usted le digan, si es dirigente público, ¿cuáles son sus ingresos del año anterior? Y digan, mire usted, aquí los tiene. ¿Transparencia? ¿De transparencia? Claro. No los voy a contar. Ya los contaré en un ardid y en un refugio absolutamente pueril de que lo voy a decir primero en el Senado dentro de 3 meses. Vale. No, diga usted, si es una persona decente, cuáles son sus ingresos. Los públicos, que no los puede ocultar porque están en el registro de la institución Senado en este caso, y los que recibe de su partido, que son bastante más, presumimos que serán bastante más elevados, a tenor de lo que recibía Arena, de lo que recibía Rajoy y lo que recibía... Claro, que estos dirigentes que votan en contra de la subida del salario mínimo interprofesional, que votan en contra de la subida de las pensiones, se permitan hacer estas cosas, es una indecencia democrática en toda regla. Absolutamente. Por lo tanto, cuando antes empezaba, y voy terminando, estaba diciendo, nosotros representamos un partido que tiene 144 años de historia en el ámbito nacional, 100 años en Alcalá el próximo año, y tenemos un proyecto político de bastante más estatura moral que el que representa la derecha. Y, por tanto, ni nos sentimos ni nos vamos a sentir derrotados, porque estoy convencido de que en Alcalá, en Jaén, en Andalucía, en España y en Europa, si no caminamos por el camino de la socialdemocracia, que es el punto de encuentro de la libertad individual, de la eficiencia económica y de la justicia social, vamos por un camino absolutamente errático. Y eso es lo que queríamos contarles esta mañana en relación con uno de los temas que nos parece muy relevante en cuanto a decisiones políticas planteadas por un partido antes y por otro partido en un gobierno ahora. Y el compromiso, además, lógicamente, es que se siga manteniendo la revalorización de las pensiones con arreglo al IPC y, además, se acabe nutriendo la llamada hucha de las pensiones que ya se ocupó el Partido Popular de esquilmar absolutamente cuando estuvo en el gobierno. 60.000 millones, más de 60.000 millones que liquidó por completo. Una cantidad parecida a la que se llevaron los bancos para solventar las consecuencias de la crisis. Por tanto, hablemos, y esto es lo que queremos hacer, llevar a la reflexión y al interrogante de las personas en Alcalá que cobran pensión, que ya leí yo cuál es la pensión media, de si les parece que es inteligente acabar votando a un partido que lo que va a hacer es regresar en su capacidad de adquisición de bienes y servicios a lo largo de los próximos años, volviendo a ustedes viven por encima de sus posibilidades. Hombre, los que sí parece que viven por encima de sus posibilidades son los dirigentes del PP, ¿verdad? Bastante por encima. Y yo tengo interés en que Feijóo nos cuente cuánto cobra de su partido y que al tiempo, que nos diga la cantidad, nos diga lo que él cobra y otros dirigentes del PP, de dónde proceden esos ingresos para el Partido Popular, que también es muy interesante saberlo. Decía un dirigente del Partido Socialista hace pocos días, sigan la pista del dinero. Esperaremos de quién está dedicándose a hacer una campaña que no tiene que ver con la discusión política, que tiene que ver con el intento de crucifixión de un presidente del gobierno
que está en la presidencia del Gobierno porque legítimamente ganó las elecciones y porque está haciendo una política que representa una política dirigida a la mayoría social. Por tanto, cuando se sube con los ingresos extraordinarios que tiene el mundo financiero o el mundo de las eléctricas, coyunturalmente los impuestos, también el PP vota en contra, pero evidentemente ahí se está tratando de proteger los intereses de la mayoría, no de un pequeño grupo de privilegiados. Aunque ese grupo de privilegiados tenga capacidad para sostener muchos medios de comunicación que están intoxicando permanentemente. Pero no nos va a arredrar eso, porque estamos convencidos de que, con un cierto sentido del optimismo antropológico, al final, la verdad, la sensatez, la estatura moral se abrirá camino. Esto es lo que quería trasladarle en términos de reflexión política y la concreción que en Alcalá para nosotros representa el tema de las pensiones, que es un asunto capital y muy importante. Y vamos a seguir haciendo reflexiones de este orden con los distintos colectivos a lo largo de la campaña, no solo con los pensionistas, de cada 3 electores que hay en Alcalá, porque esto no va siquiera de ver cómo se construye una sociedad en base a altos valores, que también podía ser, de solidaridad, de filantropía, de altura de mira, no, de un egoísmo inteligente adaptativo, del puro egoísmo de la cartera de gente muy débil, que tiene una pensión media como la que tiene. Y tienen que saber dónde van a dirigir su voto, porque eso tiene consecuencias para ellos, para su vida. No es una historia que tiene que ver con una novela que han leído, ¿no? Para eso. Les agradezco su presencia esta mañana. Vamos a hacer, a lo largo de las semanas que quedan de campaña, son 4 ruedas de prensa, una cada semana. Las otras estarán protagonizadas por la diputada recién electa, no ha tomado posesión porque la Diputación no se ha constituido todavía, ¿verdad? Y el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, abordando otros temas diferentes a los que yo he tocado por aquí.